club social del cual éramos parte con mi familia en Asunción, Paraguay, veo un flyer que invitaba a chicos menores de 15 años a formar parte de la escuelita de rugby. Esto coincidía con el final del Mundial de Rugby de Mayores, donde yo había quedado muy impresionado al ver a estos atletas vivir tres emociones muy diferentes durante sus juegos. Antes del juego, lloraban al cantar el himno de su país. Durante los juegos, se daban con todo físicamente. Y al terminar el juego, le daban un abrazo a su oponente. Así, me presento al primer día de la escuelita de rugby, donde junto con otros 20 chicos, formamos el primer equipo de rugby del club. Y ese día, nuestro entrenador, Mono, y en el rugby hay apodos para todos, nos enseñaría la primera y más básica lección del rugby. Y hoy, casi 15 años más tarde, me doy cuenta de cómo esa primera lección se convirtió de alguna manera en una filosofía de vida, no solamente para mí, sino que también para mis compañeros. La lección era, ante la duda, ir hacia adelante. Y en el rugby es muy sencillo y uno se da cuenta muy rápido por qué esta frase tiene sentido. Porque si uno no va hacia adelante, le puede pasar esto. Entonces, así empezamos nuestra primera temporada de rugby, donde en esa primera temporada perdimos todos los partidos, menos uno. Y ese partido que ganamos fue determinante para el futuro del club y de los jugadores, porque recuerdo que ese partido que ganamos lo festejamos como si hubiéramos ganado la Copa del Mundo, más o menos. Así, al año siguiente y con esa misma actitud, la de ir hacia adelante, salimos campeones nacionales de manera invicta. Mi vida deportiva después tuvo sus altibajos, desde ser llamado a representar al país en competencias internacionales en Sudamérica, después fui a Europa, en el 2005 jugué en Sudáfrica, hasta finales perdidas, partidos e inclusive lesiones. Y al hablar de lesiones, al poco tiempo, a los pocos años que yo empecé a jugar al rugby, sufro una fractura de clavícula. Y tras una recuperación de unos meses, vuelvo a las canchas y al poco tiempo me vuelvo a romper la clavícula. Y después esa clavícula tuvo que tener una operación, entonces me opero de la clavícula, vuelvo a las canchas y a los pocos meses me vuelvo a romper la clavícula. Entonces fueron 3 fracturas de clavícula en total. Pero cuando había que recuperarse de una lesión o de una derrota o de lo que sea, siempre estaba la frase ahí: ante la duda, ir hacia adelante. En el año 2004 me eligen presidente del centro de estudiantes del Colegio Cristo Rey, al cual yo iba en Asunción. Y recuerdo que esa posición la acepté con mucho orgullo, con ganas de pasarla bien, organizar los eventos que habían que organizar y terminar el año con buenas notas académicas. Pero por una serie de eventos no muy afortunados, esa posición se tornó en algo un poco más significativa. A mediados de ese año, un incendio se toma la vida de casi 400 personas en Asunción. Una mañana de domingo, semejante tragedia sacudía el país. Recuerdo que esa tarde, con otros compañeros, abrimos el colegio para que la gente del barrio pueda traer sus donaciones para los bomberos voluntarios que estaban ayudando a los afectados de ese incendio. Y en horas de la noche, con ganas de seguir ayudando, decidimos con estos compañeros ir al lugar donde creíamos que estaban asistiendo a los afectados del incendio. Al llegar, nos damos cuenta de que estamos en el lugar donde están trayendo los cuerpos de los fallecidos. Y esa noche, con esos 5 compañeros y otra gente que estaba ahí, terminamos tomando de la mano a personas extrañas y ayudándolas a reconocer los cuerpos de sus familiares que perdieron en ese día. Esa noche no había ni siquiera tiempo para pensar lo que estábamos haciendo, mucho menos había tiempo para dudar, pero sí había tiempo y había que ir hacia adelante, había que seguir ayudando. Asimismo, la violencia se torna un poco grave en Paraguay y tras el secuestro y la muerte de un niño de la primaria del colegio al que iba y la muerte de otros estudiantes, con otros representantes de otros centros de estudiantes, decidimos salir
y hacer escuchar la voz de los jóvenes en repudio a la violencia. Así vamos a la televisión, a la radio, a los periódicos, e inclusive organizamos marchas en la ciudad para que nos escuchen. Estábamos cansados de vivir en un país violento. Ahí también no había tiempo para dudar, había que hacer algo, había que levantar la voz y eso hicimos. El tiempo pasa y entre el año 2006 y 2007 se presenta una oportunidad a la cual, gracias al apoyo de mis padres y seres queridos, me inscribo a un programa para ir a trabajar a los Estados Unidos. Recuerdo que me fui a trabajar a un pueblito en el medio de la nada, a un centro de esquí con nieve durante 4 meses. Y en uno de esos viajes voy a visitar a Shaggy, otro apodo. Shaggy estaba estudiando en una universidad, jugando al rugby en Estados Unidos. Y al llegar, le digo, Shaggy me pregunta, ¿querés conocer al entrenador de rugby? Y le digo, sí, vamos. Y cuando llegamos, sin decirme nada a mí, le dice al entrenador, Shannon, este es Gonzalo, es un amigo mío, jugamos rugby desde que éramos chicos, y él quiere estudiar con nosotros. ¿Cree que le podamos ayudar con una beca? Y después de un par de intercambios de emails, y me invita a jugar unos partidos amistosos con el equipo, finalmente recibo una invitación para ir a estudiar a Nuevo México con una beca deportiva. Así, voy a Paraguay, me reúno a mis padres, le cuento lo que pasó. Como dice la frase, ante la duda ir hacia adelante. Nadie dudó, preparé mis maletas y me fui a Nuevo México. Se cumplía así, o se empezaba a cumplir así, un sueño que lo tenía desde bien chiquito. A los 6 meses, el entrenador nos llama para una reunión. Y en esa reunión nos informa de que los fondos para la beca no se renovarían al año siguiente. Y ahí, en ese momento, de un momento para otro, me acuerdo que yo veía todos mis sueños cómo se derrumbaban. Me acuerdo que me frustré, lloré, me desesperé. Y prácticamente antes de darme por vencido, tirar la toalla, preparar mis maletas, volver a Paraguay y decir, miren, esto pasó, me acuerdo que hice unos cálculos. Y me di cuenta de que si trabajaba o si me conseguía un trabajo, podría cubrir gran parte de los costos de mis estudios. Tenía que ir a Paraguay y pedir a mis padres que colaboren un poquito. Pero así me repuse, me levanté, me decidí y dije, voy a conseguir un trabajo. Así yo voy al departamento de español, donde conozco a una profesora que me pregunta, ¿estás buscando trabajo? Y le explico lo que pasó y le digo que sí, estoy buscando trabajo. Y ella me dice, mira, yo tengo dos niñitas pequeñas. Si quieres, puedes ir y enseñarles a hablar español y tal vez enseñarles a jugar al fútbol. Y como dice la frase, ante la duda ir hacia adelante. Al día siguiente, de rugbyer, me convertí en niñero. Y así trabajé de niñero por casi 1 año y medio, después me conseguí otro trabajito en la universidad y a finales del año 2010, bajo la atenta mirada de mi madre, quien vino a visitarme, me recibí de la Universidad de Nuevo México. Al poco tiempo decido visitar la ciudad de Austin, Texas, donde hoy vivo, y al llegar me reúno con un entrenador de un equipo de rugby de la ciudad, quien me dice, mira, si quieres puedes venir, jugar con nosotros, te podemos dar un lugar donde puedas vivir sin tener que pagar renta hasta que consigas un trabajo y empieces tu carrera. Así que, como dice la frase, ante la duda ir hacia adelante, volví a Nuevo México, preparé mi maleta, me mudé a Austin. Al poco tiempo conocí a Morgan, a quien cuando le pedí que sea mi esposa tampoco dudó y aceptó casarse conmigo. A los pocos meses empecé a trabajar donde hoy me desempeño en una empresa con gente muy talentosa y estamos tratando de innovar dentro de la industria del transporte, no solamente en Latinoamérica, sino que en México en particular. Y la última experiencia que tuve, donde pude ver realmente el peso y la importancia que tiene una filosofía como ante la duda ir adelante, fue el mes pasado, cuando me aceptaron a una competencia que se llama Startup Bus, que con aproximadamente 30 emprendedores mexicanos nos subimos a un bus en el DF, y en un tramo de 72 horas desarrollamos planes de negocios y competimos al llegar a la ciudad de San Antonio, Texas. Del bus mexicano, 3 equipos llegaron a la final
y uno de ellos volvió con el segundo puesto. Y eso no solamente me demostró el gran talento que existe en la comunidad emprendedora mexicana, sino que también me recordó de que cuando la actitud está, se pueden lograr cosas y rápido. Y así, voy a ese primer equipo de rugby. Y me doy cuenta de que la gente a mi alrededor cambia, de que los obstáculos cambian, de que las oportunidades cambian, cambia el país, cambia el idioma, cambia el cuerpo. Pero que si me mantengo fiel a la filosofía de que ante la duda tengo que ir hacia adelante, las cosas van a salir bien. Muchas gracias.